¿Qué tal? Bienvenidos a Cultura en San Lázaro. En la Biblioteca Legislativa se llevó a cabo la lectura de poesía a cargo de la escritora Leticia Luna, además del concierto del grupo Non Format en el Rincón del Libro de la Explanada Legislativa. Que los disfruten. Como parte del miércoles cultural, se llevó a cabo en la Biblioteca Legislativa la lectura de poesía con Leticia Luna, poeta, docente, editora, ensayista y como promotora cultural ha colaborado y organizado diversos festivales internacionales de poesía, entre los que se encuentran el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, el Festival 21 Poetas por la Paz y los homenajes a Enriqueta Ochoa en la Ciudad de México. Recitó alguno de sus poemas como Ciudad Amate, inspirado en la Ciudad de México, el poema Xolo, sobre el Xoloscuincle, raza de perro venerada desde tiempos prehispánicos debido a la creencia de que eran guardianes de los espíritus que guiaban a las almas de los fallecidos por el difícil camino al Mictlán, la ciudad de los muertos. Además de dar lectura a diversas obras publicadas en diferentes libros como La Canción del Alba, Fuego Azul, 21 Poetas por la Paz, Los Días Heridos, entre otras publicaciones. La ciudad es una estampa que se niega a morir en el pasado, una telaraña que pende en el futuro, fantasma que se funde con los vivos, vivos que dormitan con los muertos. En sus plazas circulan noticias de hombres desaparecidos, huesos dispersos en el inframundo de un desastre ecológico, donde alguna vez hubo un cielo, un lago transparente. En la Biblioteca Legislativa se presentó el libro Sectas criminales y coercitivas en el derecho penal mexicano, del doctor Carlos Bardavío. Fruto de años de investigación, el autor busca defender a las personas que han sido abusadas a través de la persuasión coercitiva de los grupos religiosos o pseudoterapéuticos. La importancia de este libro es hacer un análisis del derecho comparado con otros países, saber qué se ha hecho para solucionar el problema y de qué manera se puede regular en nuestro país, teniendo los elementos estructurales para que la ley pueda sancionar ese tipo de conductas y no queden impunes. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presentó el libro 12º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2022, obra escrita en el contexto de la crisis económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19. Gran parte de su contenido analiza cuantitativa y cualitativamente el impacto social y económico de cada uno de los sectores y regiones del país, así como la evaluación de las acciones que el Estado mexicano implementó a través de las políticas públicas a fin de mitigar el impacto negativo de la pandemia en cada uno de los espacios de la vida social. Cada uno de los proyectos premiados representa una contribución significativa y original al campo de la investigación social y de opinión pública. Al ritmo de rock, la banda mexicana Non Format hizo vibrar el Rincón del Libro en San Lázaro. El grupo está integrado por Manuel Villazón Rebollar en la guitarra, Manuel Villazón García en el bajo y voz, y Eduardo Sánchez en la batería. Con un sonido clásico de los 90s, la banda originaria de la Ciudad de México logró cautivar a los asistentes que aplaudieron la interpretación de sus temas de autoría propia. En su presentación, tocaron canciones como Before, Lost Soul y Velvet Sunshine. Sin embargo, con el título que más destacaron fue Lightless Sun. La antigua garita de San Lázaro fue una instalación militar en la era colonial. También sirvió para almacenar alimentos. Algunos comerciantes venían desde el lago de Texcoco para traer provisiones y venderlas, dando el nombre al antiguo mercado de la Merced. Hoy en día fue reinaugurada para dar cabida al archivo histórico que resguarda la Cámara de Diputados. Escuchemos a la maestra Perla Gómez García, directora general del Sistema Institucional de Archivo, para conocer más acerca de este lugar que sin duda será emblemático.
El Archivo Histórico de la Cámara de Diputados está integrado por varios grupos documentales. El principal es el proceso legislativo, que es nuestra razón de ser. En este espacio tenemos solo una tercera parte de lo que es el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados. En este recinto podrán encontrar los grupos documentales Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Diario Oficial de la Federación y algunas colecciones de leyes y decretos, de los cuales tenemos fechas extremas de 1842 a 2008. Su grupo documental principal es el proceso legislativo. Desde el momento que nace en las comisiones o en el pleno, ya es parte de nuestra historia legislativa. Es un archivo exponencial. La necesidad se vio debido a que el espacio ya está siendo insuficiente y aparte de que se tenía un compromiso moral, civil y legal, porque nos lo pide la Ley General de Archivos, que se le dé un trato específico a los documentos históricos. Es por eso también que se pensó en recuperar este espacio de la Garita de San Lázaro, debido a que forma parte del patrimonio cultural declarado por el INAH en la década de los 70s. Es un espacio que ha evolucionado como todo, ha tenido varias vertientes y fue gracias a la iniciativa del diputado Ignacio Mier Velasco que decidió recuperar este espacio, restaurarlo y hacer la consolidación y que formara parte del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados. Lo que queremos es que la gente, los investigadores, cualquier persona interesada en conocer más sobre estos grupos documentales tenga el acceso fácil para venir a la consulta. Este archivo estuvo durante muchos años como un feudo. Lo que queremos hoy en día es darlo a conocer y abrirlo a todos los mexicanos. Como la Garita de San Lázaro tiene más de 500 años de historia, ha sido un lugar que ha presenciado la historia, el crecimiento de nuestro país de forma muda. De la misma forma, el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados ha estado en el silencio. Lo que ustedes podrán apreciar en esta exposición que titulamos Los Constituyentes Mexicanos, van a encontrar 7 documentos de una colección que forma parte de 75 volúmenes que integran la colección Libro Antiguo y contienen las actas de las sesiones desde el primer Congreso Mexicano, cuando nos hacemos México independiente, y estos 7 libros tocan el tema de las constituciones, sesiones donde se trabajaron dichos proyectos, empezando cuando se consagra el Congreso Constituyente, el primer Congreso, y en 1824 cuando se trabaja la primera Constitución, seguida de la de 1836, 1843, 1857, finalizando con la de 1917, que es la que nos rige actualmente. Este espacio, a partir del día de mañana jueves, va a estar abierto al público en general. Pueden venir a consultar o bien mandar un correo electrónico al archivo.histórico@diputados.gov.mx para agendar su visita y que nos comenten un poco del material que están interesados en consultar, o bien únicamente a conocerlo y conocer esta exposición que estará montada alrededor de un mes. La escritora Elena Garro fue una gran dramaturga y novelista que también cultivó la poesía y el periodismo en nuestro país. Fue considerada como precursora del realismo mágico por su manera de concebir el tiempo en su novela Los Recuerdos del Porvenir. Conozcamos un poco más acerca de esta gran escritora en nuestra recomendación. Novelista, cuentista, dramaturga, una escritora excepcional, una de las plumas más importantes del siglo XX. Hoy hablamos de Elena Garro. Nació en Puebla en 1916 y falleció el 22 de agosto de 1998, por lo cual estamos celebrando
el aniversario luctuoso número 25 de su fallecimiento. Es por eso que esta cápsula es un homenaje a esta que es una de las figuras fundamentales de las letras mexicanas recientes. Los recuerdos del porvenir es realmente una obra maestra, una obra escrita con gran calidad poética y literaria, y nos relata la historia de un poblado, Ixtepec, situado por la autora en las coordenadas de Iguala, Guerrero. Es la historia de una familia en la época post-revolucionaria, en la época de las guerras cristeras, y realmente retrata un México entrañable, un México descrito a gran profundidad. Sin duda, Los recuerdos del porvenir es un antecedente fundamental a considerar para corrientes literarias como el realismo mágico. Muchos estudiosos consideran a Elena Garro una precursora, no solamente de esta corriente, sino en muchos sentidos. En la obra de Elena Garro es muy importante la descripción de la condición de la mujer. Es algo que retoma tanto en sus novelas como en sus cuentos, en sus obras de teatro e incluso en su labor periodística que ejerció a edad muy temprana, en la década de 1940. Este libro, Novelas Escogidas, lleva un recorrido por el periodo de 1981 a 1998. Son en su mayoría novelas que publica Elena Garro muchos años después de Recuerdos del porvenir. Como decía, la vida de Elena Garro está marcada por situaciones específicas, por ejemplo, el autoexilio forzado a raíz de su participación en el movimiento del 68 o su matrimonio con Octavio Paz. Estuvo fuera de México cerca de 3 décadas, 30 años, y esto influyó notoriamente en su producción bibliográfica. Cuentos completos. Este tomo incluye la mayor parte de la producción cuentística de Elena Garro. Es realmente un volumen notable para quien quiera acercarse a ella, tanto como las novelas escogidas. Estas dos antologías son fundamentales para un acercamiento a su obra, que pues comprende gran parte de estos títulos que están en las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi hermanita Magdalena, esta es una de las novelas inéditas de Elena Garro que fueron publicadas después de su fallecimiento. Les invitamos a leer la obra de Elena Garro, sus novelas, sus cuentos, su obra como dramaturga. Es realmente una pluma fundamental de las letras mexicanas, y en la Biblioteca Legislativa y en la Biblioteca General del Congreso de la Unión tenemos prácticamente sus obras completas. Gracias por habernos acompañado en Cultura en San Lázaro. Estén atentos de las actividades que se realizarán próximamente por las redes sociales de la Cámara de Diputados. En este espacio les mostraremos lo más relevante. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.